Cuando Trump dice se están muriendo, cuando dice se quedaron sin dinero, se están muriendo, no está hablando de lo que hablamos todos los días, del dólar, si Besen va a vender los dólares y demás. Lo que está diciendo, se está muriendo la economía. Yo me imagino que Trump no está, Trump que es un industrialista, todo el tiempo ve las cosas mercantilistas, viste que ahora está hablando de, parece Mazorín, viste, o parece Moreno, ¿te acordás que dice el precio de la carne, vamos a abrir la importación de carne, porque, viste, habla sector por sector, viste, no ve el equilibrio general, sino que le preocupa, viste, poner protección para estimular ciertas industrias, abrir ciertos sectores para que te bajen los precios, ¿viste? Todo es instrumental. Entonces, Trump no está pensando en si el dólar está en 1.400, en 1.500 o en cuánto está el dólar. Si se le están llevando a veces los dólares en el mercado cambiario argentino. Está pensando en la economía, se está muriendo. Está hablando de un gobierno que va a mendigarle desesperado, salvataje tras salvataje, pero lo que está viendo es que el que está comprometido es el gobierno con lo que le pasó en la economía en los últimos 5 meses. Anuncian un swap de monedas que son 20.000 millones de dólares, que es adicional a los 20.000 millones de dólares que se anunció con el fondo, porque Argentina pasó de reservas brutas de 20.000 a 40.000 millones con el fondo, ¿ok? Son reservas brutas, porque el FMI dice eso no lo puedes considerar como reservas netas, pese a que es una deuda que tomó el Tesoro argentino con el FMI y el Tesoro argentino retiró una letra intransferible que tenía colocada al Banco Central y le dio los dólares al Banco Central, ¿no? Pero esos 20.000 del FMI eran para garantizar los pagos de deuda futuros, ¿ok? Y aparte están en el Banco Central. Ahora se anuncia un swap de monedas que en realidad es distinto, porque en realidad esos 20.000 que vos le diste por el FMI al Banco Central fueron directamente al activo del Banco Central. Están en el activo. Y del otro lado no hay un pasivo, porque ese pasivo te lo canceló, no hay un pasivo, porque vos le devolviste lo que tenías en el activo, que era un papel que decía letra intransferible al Tesoro, y te quedaste con los dólares. O sea que esos 20.000 millones de dólares del FMI que están en el Banco Central son dólares que en principio son del Banco Central. ¿Se entiende? En cambio, los 20.000 millones de dólares adicionales ahora del swap no son deuda adicional, pero así como te inflan el activo en 20.000 millones de dólares, también tenés del otro lado el pasivo, que son los pesos que le das al Tesoro de los Estados Unidos. Es un intercambio de monedas. ¿Ok? O sea que hasta que no lo uses, y cuando lo uses, vas a tener esos dólares, pero por otro lado vas a tener una deuda con el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Pero qué quiero decir con todo eso? Que este gobierno tiene un problema de credibilidad insoslayable, que es un problema que yo creo que tiene que ver no solamente con que nadie sabe a partir del lunes cuál va a ser el esquema político de Milei, si Milei va a tener capacidad de redefinirse para llegar al 2027, sino también hay un problema en el diseño de la política económica. ¿Cómo puede ser que vos tenés 20.000 millones de dólares del FMI y los BOPREALES, que son los bonos que emitió el Banco Central de la República Argentina, que son en total cuánto, Martín, que tenés de vencimiento, ¿no? Emitiste por 10.000 millones, creo, ¿no? O 8.000 millones. Pero Sí. vencimiento de BOPREALES el año que viene y el próximo son 2.000 millones. Sí, 2.000, 3.000 cada año, ¿no? 3.000 millones. Vos tenés 20.000 millones de dólares que te dio el FMI y organismos internacionales, de los cuales te sobra mucho porque vas a refinanciar con organismos y con el FMI los pagos son en el 2027, importante, pero podés refinanciar. Y esa deuda del Banco Central está rindiendo 12% o 13%. Esos bonos que vencen puramente, íntegramente en el gobierno de Milei. Es decir, no hay ningún riesgo cuca, porque vos es hasta el diciembre del 2027, supuestamente tenés que pagar los vencimientos de esa deuda. En particular de uno de los bonos, ¿no? El 2027, que se amortiza todo en el 2027. Tenés los dólares, porque tenés los dólares del FMI. Y aún así nadie te cree. ¿Cómo se explica eso?
Ahora vas a agarrar un swap de monedas. El swap de monedas, dijo Milei, que era para pagar deuda. O sea, adicional a lo que te dio el FMI. Y además el swap de monedas se activa en el Banco Central. Y aún así no te creen que vas a pagar la deuda del Banco Central, no ya de la del Tesoro. ¿No, Martín? Entonces, sí. Bueno, ¿cuál es el riesgo que todos están viendo? Uno, el riesgo de que Milei se la ponga de sombrero políticamente, que no tenga credibilidad, que no tenga capacidad, flexibilidad para hacer un nuevo gobierno a partir de la semana próxima. ¿No? Porque aún si se retirara Trump, tenés la guita del banco que te dio el FMI. Entonces, ¿qué es lo que están imaginando todos? Bueno, que hay dudas respecto a cómo llega Milei al 2027. Eso es lo que está viendo el mercado, porque si no, no hay razón para que haya esta desconfianza. Dos, me parece que más grave que eso, porque todos creen que institucionalmente todos lo van a sostener a Milei y hay un grupo grande del radicalismo, del PRO, del peronismo federal, de los gobernadores que quieren sostenerlo a Milei. Es más, hay algunos que apostaron por Milei, lo financiaron para que no llegara Juntos por el Cambio, no llegara Macri, que están hoy también diciendo que hay que cuidar la institucionalidad y que hay que ayudarlo a Milei para que llegue a 2027 y todo eso. Entonces, despejado el riesgo político, y Milei conoce bien de quién se trata y quiénes son los que lo ayudaron y quiénes son los que lo van a ayudar y quiénes no lo van a ayudar. Lo sabe bien porque ha abrevado en todo el espinel político. Ahora, despejado el riesgo político, está la duda respecto a qué van a hacer estos con el tema de la política económica. Si efectivamente van a aceptar después de la elección, si ganan la elección por las buenas y si no les va bien en la elección en un escenario más complicado, si van a aceptar ir a un nuevo régimen cambiario o ir a hacer lo que no hicieron hasta ahora y por eso se la pusieron de sombrero, que es acumular reserva en el Banco Central, ir a un régimen cambiario flexible, es decir, despejar los fantasmas que hay, que me parece que el propio gobierno lo llamó. Digamos, son fantasmas que indujo el propio gobierno, ¿no? Por eso me parece que tanta incertidumbre, ¿no? Y por eso Besen está vendiendo dólares todos los días. Por eso decían no había pesos. ¿Te acuerdas que Furiase decía no, que se acababan los pesos? Bueno, están apareciendo pesos todos los días para que los compre Besen. Y se los venden a Besen los pesos. Sí, Maxi, yo creo que el riesgo que ve el mercado, vuelvo al informe de Barclay de la semana pasada, que le llama procrastinación, es que empieza, digamos, basándose en el supuesto de que cree que Estados Unidos para darle este apoyo le va a pedir algunas mejoras, cambios al programa económico y a la estrategia política, que no está explicitado en ningún lado, pero Barclay asume que debe ser así, porque dice que sería demasiado riesgoso para Estados Unidos exponer tanto la ayuda a Argentina y arriesgar tanto capital político en un contexto delicado para Trump y darse el lujo de que encima Argentina vuelque y quedar pegado a ese vuelco. Entonces asumen que Estados Unidos le va a pedir que haga cosas como un mejor régimen cambiario que acumule reservas y una mejor estrategia política. Pero dice, si esto no fuera así y lo que termina pasando es que Argentina usa este apoyo para procrastinar y no cambiar lo que está mal, veríamos esto como muy negativo y esto explotaría más cerca de las elecciones presidenciales de 2027. Pero no llega. Entonces, por eso, es algo que venimos hablando acá. De hecho, yo a varios invitados les pregunté, ¿vos ves que es posible que un resultado muy bueno de Milei lo precipite a no querer cambiar nada y eso termine siendo negativo para el mercado? Y me respondieron que sí. Es un escenario totalmente teórico, ¿no? Pero me parece que no es que yo piense que va a pasar eso, no sé qué va a pasar, pero como para tratar de poner blanco sobre negro y decir, no es solo el resultado electoral lo que te va a definir lo que pase. Tenés el resultado electoral
y el armado político post resultado electoral y la política cambiaria post resultado electoral. No es solo el resultado electoral. Ejemplo, si le va más o menos o le va medio flojo, pero abre mucho el gobierno e integra otros partidos y cambia el régimen cambiario, yo creo que es positivo y que va a bajar el riesgo país y que se va a tranquilizar el dólar. Y estoy hablando de un escenario electoral flojo. En cambio, el contrario te pongo, le va muy bien, se sube al pony, no convoca a nadie al gobierno y deja las bandas igual que ahora. Y entonces termina volcando con buen resultado. ¿Me explico? Me parece que son esos elementos combinados los que nos van a decir qué pasa. Por eso el domingo a la noche probablemente no sepamos qué va a pasar, no nos demos una idea acabada, excepto que Milei dé la señal de cómo relanza el gobierno políticamente y qué pasa el lunes 27 con las bandas cambiarias. Sí, sí. A ver, mira lo que dijo, hoy hizo mucho ruido, ¿no? Esto que dijo Trump de que lo agarraron, claro, preguntándole, porque hay mucho ruido con el tema de los farmers, que los medios norteamericanos dicen, ya está poniendo 20.000 millones de dólares, no le da subsidio a los granjeros norteamericanos, los argentinos le venden la soja a China y Estados Unidos no le pudo vender hasta ahora nada a China, que era el principal comprador. Ahora encima Trump dice que va a comprar carne argentina para bajar los precios en el mercado doméstico, entonces va a afectar todavía más a los productores ganaderos norteamericanos. Entonces hay mucho ruido político alrededor de esto y eso me parece que le mete ruido a la asistencia, si va a ser una asistencia permanente o si Trump se da vuelta en algún momento y te deja colgado el pincel. Pero fíjense, esta es la declaración de Trump. Que Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by a beef deal, sir? We would buy some beef. Bueno, ahora vemos lo de la carne, de que van a comprar la carne, ¿no? Pero esa declaración no se está muriendo. Obviamente Trump está apuntando a su electorado, ¿no? Entonces quiere, de alguna manera, quitar esa idea de que le está prestando a Argentina, le está dando financiamiento a Argentina, mientras Argentina está de fiesta, le están vendiendo a los chinos o que, viste, Milei en el Movistar Arena, que estaba ahí con la viola, viste, el día que anunciaban el préstamo. Entonces, como esta idea que hay instalada en los medios norteamericanos de que le estás dando dinero a un presidente estrafalario como el propio Trump, o más, y que obviamente vas a gastar el dinero de los contribuyentes y al mismo tiempo estás con el shutdown del gobierno, no le estás pagando a los funcionarios federales, o estás recortando en el sistema de salud o en la partida de subsidios para los farmers, ¿no? Y toda esa discusión está muy presente en Estados Unidos y hay que ver a dónde escala, porque siempre dijimos que además los principales opositores a ese tipo de ayudas internacionales, que además estás cortando todos los fondos a organismos internacionales, a ayudas, no sé, en distintos países, no sé si en África, ¿dónde? Y le estás dando 20.000 millones supuestamente a la Argentina. En realidad estamos contando que no es que le estás dando los 20.000 millones usual de moneda, pero en Estados Unidos se ve así. Bueno, entonces le está hablando a su electorado, pero cuando dice se quedaron sin dinero, se quedaron sin nada, está en lo cierto. Está en lo cierto. Y cuando plantea un escenario, se están muriendo, un escenario terrorífico, yo creo que hace una lectura mucho mejor de la que hacen muchos funcionarios, ¿no? Primero desarma todo el argumento de los funcionarios, de las tres anclas, de que la fortaleza del modelo y demás. Pero la pregunta es, ¿por qué te quedaste sin dinero? ¿Cómo puede ser que te quedaste sin dinero? Y nosotros venimos contando, y no es decir siempre lo mismo o hacer revisionismo de los últimos 5 o 6 meses simplemente para poner el dedo en la llaga, sino porque ese revisionismo
me parece que es el que está generando tantas dudas y siembra tantas dudas o tanta incertidumbre respecto a qué va a hacer el gobierno y el equipo económico en particular a partir de la semana que viene. ¿Sabés a lo que voy, Martín? Que todo el mundo le decía, ¿te acordás en abril, a fines de abril, cuando se acaba de levantar el cepo para las personas físicas e ibas a una flotación dentro de las bandas cambiarias, ¿no? Y ahí nosotros contamos que Caputo salió en todos los medios a decir, ahora tenemos el desafío de monetizar la economía, de ponerle combustible a la economía. No importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares, porque estamos en competencia de monedas. Pero él reconocía que ya en abril la economía se estaba quedando sin combustible porque estabas con un nivel de monetización muy bajo, tenían que crecer los depósitos en pesos para que sigas prestando, porque el crédito había crecido más del 100% real interanual, es decir, que ya tenías prácticamente todos los depósitos prestados, se había triplicado con el blanqueo los préstamos en dólares de prefinanciación de exportación, es decir, necesitaban meter guita dentro de la economía. Y ahí todos le plantearon, y el Banco Central desoyó el mensaje claro, que era el acuerdo con el fondo. Los mandriles, los economistas, los bancos de inversión, todos decían, comprá, campeón, no te la pierdas. ¿Y comprá qué? Se iniciaba el ingreso récord de la cosecha gruesa. Era la temporada alta, ¿no? De ingreso de dólares. Y vos sabés, Martín, que fue, lo contamos varias veces, pero fue la segunda mayor entrada de dólares del agro de las últimas 2 décadas, ¿no? Solo superada por los récords de precio de 2022 y 45% superior al promedio de las últimas 2 décadas de 2003 de ingreso de dólares en el segundo trimestre. Y de hecho, si vos le tomabas los primeros 9 meses del año y le incluías el último plan que hicieron con retenciones cero para las cerealeras, tuviste 10.000 millones de dólares más de ingreso del agro este año que el año pasado. Es un récord total. Y sin embargo te quedaste sin plata, porque la forma de monetizar la economía que el gobierno, o de remonetizar la economía que el gobierno desoyó, era comprar dólares para las reservas y emitir pesos. ¿Entendés? Ese era el esquema. Ahora, es cierto, porque ahora te voy a mostrar las cuentas de almacenero del mercado cambiario. Quiero hacer toda esta introducción para ir a lo que se enfrenta Bessent ahora. ¿Alguien le habrá mostrado las cuentas de almacenero del mercado cambiario? Digamos, de lo que tiene por delante ahora en esta parte del año. Entonces, es cierto que a esa oferta extraordinaria de dólares que hubo entre mayo y julio, y que uno la puede estirar un poco, pero básicamente entre mayo y julio, le apareció una demanda extraordinaria de dólares con el levantamiento del cepo. Entonces, los datos que tenemos del Banco Central es que entre abril y agosto, que es el último dato del Banco Central del balance cambiario, las personas físicas compraron 20.000 millones de dólares, 20.126 millones de dólares. ¿Ok? Ahí tenés atesoramiento, tenés para pagos de turismo al exterior y una parte que se calcula que son 8.000 millones de dólares para el rulo financiero donde se dolarizan las empresas, es decir, para hacer el rulo lo que después suprimió Caputo. Es decir, a la oferta transitoria y extraordinaria le apareció una demanda extraordinaria de dólar. Entonces, si vos en ese periodo te aparecía el Banco Central comprando, obviamente ibas a tener un dólar más alto porque efectivamente la demanda de dólares fue muy grande. Pero después ahí se podía jugar cualquier dinámica. Podías tener un poco más de inflación. También podía imaginarse que como veían al Banco Central comprando 300 millones de dólares todos los días, podía bajar el riesgo país y te podían entrar capitales, con lo cual el dólar por ahí podía ser más bajo del que te imaginabas. ¿Entendés? Puede imaginarse cualquier cosa. Lo cierto es que si no entraban capitales, no bajabas el riesgo país o lo que fuera, bueno, igualmente por ahí podías tener un dólar real
un poco más alto para afrontar la segunda parte del año. ¿Y qué pasaba en la segunda parte del año? Que todos sabían que se derrumbaba la oferta de dólares en el mercado cambiario y que iba a seguir o iba a acelerarse la demanda de dólares en el año electoral. Todos sabían eso, pero lo dijimos 80 veces, todos se lo mencionaban. Ahora, el gobierno jugó con esta idea de que fijando la cantidad de pesos, los dólares iban a brotar. Iban a salir del colchón de los argentinos, porque no les iba a quedar más opción que vender los dólares. Iban a llegar los dólares para el carry trade de afuera, con la emisión de bonos en pesos. ¿Te acordás? Que las privatizaciones, que la venta de inmuebles del Estado, no sé. Que iba a aparecer una oferta de dólares por la cuenta capital. Nosotros dijimos que era arriesgadísimo, sobre todo porque ya había ocurrido el 2018, había ocurrido agosto del 2019, había ocurrido el 2001. Entonces, le podían financiar a la Argentina una opción más porque era Milei, porque era Caputo y demás. Entonces, una apuesta muy, muy arriesgada. Ahora, lo que quiero decir, Martín, que me parece clave en todo esto, porque si no, no se entiende la incertidumbre que hay hacia adelante, es que en ese proceso, como no te entraban los dólares, el gobierno hizo un apretón monetario todavía mayor al que ya llevaba puesto en abril y que decía que había que darle aire a la economía, pero hizo más apretón monetario, ¿ok? Y eso disparó todavía más la tasa de interés, hundió más la economía. Entonces, hay datos de la economía real, que me parece que es lo que ve Trump, que dice, se quedaron sin dinero. Fíjate estos datos de la economía real, que ahora vamos a ver el tema este de la mora de los créditos, que es el último dato que salió ahora con datos a agosto, ¿no? Tenés 2 trimestres consecutivos de caída, ¿no? De PBI, el tercer trimestre obviamente es estimado, pero Fundación Capital dice que va a quedar menos 0,8, ¿no? 2 trimestres. La morosidad del crédito de familias, en promedio, casi se triplicó, fue a 6,6%, ¿no? Es la más alta desde que se hace la serie, por encima del final de Macri y de la pandemia. El crédito que venía creciendo hasta el primer trimestre al 6% mensual promedio, reales, por arriba de la inflación, los últimos 2 meses está contrayéndose. Descubierto en cuenta corriente, tuviste tasas que oscilaron entre 80% anual, nominal anual, y 145, está ahora 140 nominal anual. Está con una tasa de descubierto de cuenta corriente del 12% mensual, con una inflación del 2%. Es decir, tenés un problema en la cadena de pagos. Todos cuentan que están estirando, que nadie paga nada, que todos se están financiando contra la FIP y contra los proveedores, ¿no? Y el empleo asalariado, que se venía recuperando hasta octubre del año pasado, después siguió recuperándose un poco, pero cayó en los últimos 2 o 3 meses. Hoy estás en el mismo nivel que tenías, asalariado registrado, que tenías en octubre del 2024. Es decir, que estás 125.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2023. No llegaste a recuperar, venías recuperando, te quedaste. Y caíste los últimos 2 meses. A eso tenés que sumarle los 60.000 despidos en el sector público. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno se encuentra con este escenario electoral, que es lo que le complica toda la economía? ¿O era este escenario económico el que le complicó el escenario electoral, que a su vez potencia la incertidumbre sobre la economía? ¿Entendés? Cuando Trump dice se están muriendo, cuando dice se quedaron sin dinero, se están muriendo, no está hablando de lo que hablamos todos los días, del dólar, si Besen va a vender los dólares y demás. Lo que está diciendo es se está muriendo la economía. Yo me imagino que Trump no está. Trump, que es un industrialista, todo el tiempo ve las cosas mercantilistas, viste que ahora está hablando de, parece Mazorín, viste, o parece Moreno, ¿te acordás que dice el precio de la carne, vamos a abrir la importación de carne, porque, viste, habla sector por sector, viste, no ve el equilibrio general, sino que le preocupa, viste, poner protección para estimular ciertas industrias, abrir ciertos sectores para que te bajen los precios, viste, todo es instrumental. Entonces, Trump no está pensando en si el dólar está en 1.400, en 1.500 o en cuánto está el dólar. Si se le están llevando a veces los dólares en el mercado cambiario argentino. Está pensando en la economía, se está muriendo. Está hablando de un gobierno que va a mendigarle desesperado, salvataje tras salvataje, pero lo que está viendo es que el que está comprometido es el gobierno con lo que le pasó en la economía en los últimos 5 meses. ¿Entendés? Entonces,
Esto me parece relevante porque abre un interrogante respecto a cómo sigue el gobierno para adelante. ¿Entendés? Después de la elección. Ya olvídate del resultado de la elección. Obviamente, si te va bien la elección, mucho más margen. Si te va mal, menos margen. Pero es un poco lo que vos decías. ¿Alguien le mostró la cuenta de almacenero del mercado cambiario a Bessent? Porque solo Caputo podía decir que iban a aparecer los dólares de los colchones, de todos lados, porque todos veíamos en la cuenta de almacenero un faltante de dólares enorme, dada la demanda de dólares para atesoramiento, para viajes al exterior, que hay un boom total, ¿no? Y dado que la cuenta comercial, y la verdad que viene ahí, viene con lo justo. Digamos, y la tenés todavía superavitaria gracias al sector energético, pero no da. Entonces, me parece que la duda que hay hacia adelante es si, ¿no será que Caputo, en esto de sacar conejo de la galera, le vendió a Bessent que a partir de la semana que viene que sigan como están? Digamos, vendiendo dólares, que en algún momento los argentinos van a dejar de comprar y van a tener que vender sus dólares. Si ese es el escenario, y bueno, es un escenario muy complicado para la economía real. Y es lo que vos decís. Si es el que le vendió a Bessent, che, aguantemos, porque te pone en riesgo todo. Te dispara, che, estos se van a fumar los dólares que son para garantizar el pago de deuda, se lo van a fumar para intervenir en el mercado cambiario. Porque tenés un ministro que qué sé yo, ¿te acordás cuando Caputo decía qué suerte que estaba el turismo de argentinos al exterior, porque si no el dólar se iba a 900 pesos? Canchereando en el segundo trimestre que venía una avalancha de dólares, pero era transitoria. Y del otro lado le apareció una super oferta que evidentemente era más permanente. O que se iba a potenciar en la segunda parte del año con el escenario electoral. Entonces, ojo que me parece que todas estas cosas que se han escuchado y que ha transmitido el equipo económico, bueno, generan esto, una pérdida de reputación total y genera este escenario insólito que Bessent te anuncia todo el paquete de salvataje, te anuncia el swap de moneda, te pone los tweets, te vende dólares en el mercado, que obviamente serían mucho menos dólares que si estuviera vendiendo el Banco Central Argentino. Imagínate si no estuviera Bessent. ¿Te imaginas? En vez de vender 200 dólares el viernes pasado, ¿cuánto tendrían que vender? Si no fuera el Tesoro de los Estados Unidos que está del otro lado vendiendo. ¿Entendés? No, es que Pero apretaron el botón rojo porque no daba la situación. O sea, si desde que llegó el techo el dólar al techo de la banda, que fue el viernes de los 6, 7, 8, y después vino la aparición de Bessent, digamos, si no pasaba eso, ibas a tener esos 6, 7, 8 todos los días y no te alcanzaban ni los dólares del fondo. que no están, que no podés estar en los 6, 7, 8 todos los días, pues lo tenés una semana, los 6, 7, 8, 700 millones, 3.000 millones de dólares en una semana, y te entran a correr los depósitos en dólares, eso es un caos. ¿Entendés? Ya lo hemos visto, no son cuentas que vos hacés y calculás la cantidad de reserva bruta que tenés contra los pesos de la base monetaria, el M2, el M3. Ridículo. Ahora, yo creo que esta incertidumbre, que obviamente tiene que ver con el escenario electoral, en la previa y demás, se potencia por esto. A vos te están dando todos los dólares que vos tenés para garantizar todos los pagos. Y me dicen que están trabajando para que efectivamente eso esté todo garantizado. 2026 o 2027. Y aún así, hasta los bonos que vencen íntegramente del Banco Central en el periodo Milei están rindiendo 12%. ¿Ok? La incertidumbre es, así como Trump es totalmente inestable y un día te apoya, otro día te quita el apoyo, todos están viendo que Milei, y bueno, así como todos están viendo el Milei renovado que va a acordar con los gobernadores, que Macri lo va a llevar a UPA, a la negociación política con las Provincias Unidas, puede ocurrir todo lo contrario. Yo voy a contar después la interna, feroz la interna. Se va a Wertheim, efectivamente, viste, creo que Majul lo anticipó ayer, pero efectivamente el canciller en una interna feroz con Caputo, pero me dicen que la interna entre Carina y Caputo es feroz. Que todo lo que nosotros contamos, de que era la versión, viste, Pichetto y de Loredo, que se fueron con este Barry Bennett a reunirse con Caputo, que Caputo con su mano derecha decía, bueno, si me lo pide el presidente me voy a sumar al gabinete
porque este Barry Bennett decía, Estados Unidos, yo soy el que hablo por Trump y me gustaría que se sume al gabinete el señor Caputo. Entonces decía, bueno, si me lo pide el presidente voy a hacer el esfuerzo, y eso era el vínculo con los gobernadores. Obviamente enojaba a Guillermo Franco, a Catalán y todo eso, pero todo eso hoy está supeditado a cómo se resuelve la interna con Karina, porque lo que me transmiten en el entorno de Karina dicen, no el pibe, como le dicen algunos editoriales, el pendejo este que se autopromocionó de que va a reorganizar todo él el gobierno, esto no es así. ¿Entendés? En esos términos. Entonces yo creo que eso es lo que está generando un ruido enorme. Primero, ver la capacidad de reorganización política que tenga el gobierno, si efectivamente van a garantizar o no la gobernabilidad, si efectivamente van a compartir, qué sé yo, parte de el poder con Macri o con sectores del radicalismo que se integren, parte de Juntos por el Cambio, que se integre a ordenar el juego. Y se van a sentar en la mesa con los gobernadores y demás. Pero después el tema económico. Después el tema económico. ¿No será que Caputo le vendió a Bessent que efectivamente el peso está subvaluado y que el dólar tiene que caer? Que en algún momento, después de lo que dicen en público, ¿no será que verdaderamente lo creen en privado? Que hay que forzar la máquina después de la elección, sobre todo si te va bien, para que el dólar caiga a 1.300 pesos, no sé, y forzar e ir con ese dólar. ¿Entendés? Sí. Como si fuera una apuesta financiera. No sé, me parece que esas dudas son las que están dando vuelta hoy. Viste que no porque si no, ya te digo, obviamente el riesgo electoral existe, todo lo que quieras. Pero el pago de la deuda ya lo tenías garantizado con el FMI. Ahora te dan un swap de moneda o el otro que va a estar garantizado por este, que cubre claramente todos los vencimientos en los próximos 2 años. Lo que no te cubre es si vos te querés rifar los dólares en el mercado cambiario para tener un dólar bajo y seguir con este tema de la desinflación y demás.